Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Ramos Quesada. Junto a mi compañero Wilson García Díaz, vamos a explicar el trabajo de tercer corte de la teoría de la medida. Este tiene como objetivo afianzar los conocimientos desarrollados durante las clases anteriores, relacionando los temas de colecciones de conjuntos, medidas de intervalos abiertos y una tarea de consulta. Como primer ejercicio, entonces, tenemos que demostrar que si A sub n es igual al intervalo abierto menos 1 sobre n, 3 más 1 sobre n, entonces la intersección de A sub n cuando n vale 2 hasta infinito es igual al intervalo cerrado 0,3. Para la demostración tenemos en cuenta estos datos, y además de que la intersección de A sub n cuando A sub n pertenece a la colección hasta infinito es igual a la intersección de A sub n cuando n va de 2 hasta infinito. Por lo tanto, le damos ahora valores a n tales que sean iguales o mayores que 2. Entonces, cuando n vale 2, nos arroja un intervalo abierto de menos 1 medio, 7 medios. Cuando n vale 3, nos arroja un intervalo abierto de menos 1 tercio, 10 tercios. Cuando n vale 4, nos arroja un intervalo abierto de menos 1 cuarto, 13 cuartos. Y si nos damos cuenta, a medida de que el valor de n va aumentando, se acerca cada vez más al intervalo cerrado 0,3. Entonces, para comprobar esta noción que hemos hallado, lo que hacemos es utilizar límite. Y decimos entonces que límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito del intervalo abierto al que es igual o equivale a sub n. Haciendo procedimientos y usando propiedades de límites, hallamos efectivamente de que es igual al intervalo cerrado 0,3. Para el segundo punto, entonces, tenemos que tres colecciones de conjuntos A, B y C, en las que C es igual a la intersección entre A y B. Entonces, la intersección de A cuando A pertenece a C es igual a la intersección de A cuando A pertenece a unión con la intersección A cuando A pertenece a B. Para la demostración decimos entonces que hay un X que pertenece a la unión de A cuando A pertenece a C, si solo si para todo A pertenece C, X pertenece a, y esto por definición de unión. Luego procedemos a decir que para todo A pertenece a C, entonces X pertenece a. Aplicamos la hipótesis que nos dan anteriormente en el ejercicio que C es igual a unión B. Entonces, por definición de colección, llegamos a que para todo A pertenece a la unión de A y B. Entonces, X pertenece a. Y por definición de unión, llegamos a que para todo A pertenece a y A pertenece a B. Entonces, X pertenece a A, haciendo equivalencia lógica y utilizando la propiedad distributiva, llegamos a que para todo A no pertenece a o X pertenece a y A no pertenece a B o X pertenece a. Y ahora usando ley condicional y equivalencia lógica, hallamos que para todo A pertenece a, entonces X pertenece a, y A pertenece a B, entonces X pertenece a. Y por definición de unión y colecciones, llegamos a que X pertenece a la intersección de A cuando A pertenece a, o X pertenece a la intersección de A cuando A pertenece a B. Y por definición de unión tenemos que X pertenece a la unión entre la intersección de A cuando A pertenece a y la intersección de A cuando A pertenece a B. Muy buenas, mi nombre es Wilson García y te vengo a presentar los puntos del punto 3 y el punto 4. Comencemos con el punto 3. Dados dos conjuntos abiertos D1 y D2 acotados y disyuntos,
demostrar que la longitud de D1 unión disyunta, que es este símbolo de una U con un signo de más adentro, ponerlo más grande, es igual a la longitud de D1 más la longitud de D2. Comencemos con la demostración. Según los datos que me están dando acá, yo puedo sacar este primer paso, que D1 intersectado con D2 es igual a vacío. ¿Por qué se da esto? Porque dos conjuntos que son disyuntos, al intersectar uno con otro, no van a tener elementos en común. Es por eso que es vacío. Entonces, siguiendo esto, tenemos un lema acá, que dice que todo conjunto abierto de R es la unión de una colección contable de intervalos abiertos. Por eso es que podemos poner mencionar este de 1 acá como una igualdad de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de i sub n. Entonces, para D2 va a ser D2 igual a la unión de n igual a 1 hasta infinito de j sub n. Entonces, aquí vamos a comenzar a definir quién es i sub n y quién es j sub n. Entonces, para cualquier, definimos, antes de mencionar esto, definimos k sub 2n es igual a i sub n y k sub 2n menos 1 es igual a j sub n. Entonces, para cualquier elemento de i sub n se asocia con k sub 2n. Y para cualquier elemento de j sub n se asocia con k sub 2n menos 1. Si se dan cuenta, estas dos subsucesiones son, la primera representa a los números pares y la segunda representa a los números impares. Cabe resaltar eso. Entonces tenemos que k sub n, k sub n es desde n igual a 1 hasta infinito. Esta sucesión que acabo de nombrar acá es la unión de las dos sucesiones anteriores que mencioné, es decir, k sub 2n y k sub 2n menos 1. Entonces podemos definir que este k sub n, esta sucesión k sub n desde n igual a 1 hasta infinito, es igual a k sub 2n desde n igual a 1 hasta infinito unido con la otra sucesión k sub 2n menos 1 desde n igual a 1 hasta infinito. Esto es una unión numerable de intervalos acotados 2 a 2. Vamos a demostrar este pequeño paso que hicimos acá en esta tablita. Entonces tenemos los n, que escogimos uno y 2, elementos de los reales, y tenemos k sub n. Entonces, para k sub 1, si reemplazamos k sub 1 en k, o sea, si reemplazamos k sub 1 en el valor de n, que es 1, en k sub 2n menos 1, eso nos da j sub 1. Lo mismo van a hacer para k sub 2. Si se reemplaza el valor de n, que es 1, en k sub 2n, eso nos va a dar igual, eso nos va a dar i de i sub 1. Para k sub 3, seguimos reemplazando el valor de n, que en este caso ya va a ser 2, en k sub 2n menos 1, eso nos va a dar j sub 1. Y lo mismo para k sub 4, reemplazamos el valor de n, que es ese mismo 2, en k sub 2n, y eso nos va a dar i sub 2. Nos damos cuenta de que son pares e impares. Entonces, esta tabla describe una unión numerable, porque los
los K sub n son infinitos, pero se puede encontrar una relación entre los naturales y cada K sub n. Entonces, por... eso es para demostrar que es numerable. Y son acotados y disyuntos 2 a 2 porque al comparar cualquier par de conjuntos, ya sea J sub 1 y, y J sub 2 o I sub 1 y sub 2, nunca te trae elementos en común porque son disyuntos. Y esto es una unión disyunta de conjuntos, que es este símbolo que está acá, la U con el más adentro, y lo podemos definir así. D sub 1, unión disyunta con D sub 2, es igual a la unión disyunta desde n igual a 1 hasta infinito de todos los K sub n. Ahora, si le aplicamos la longitud a esto que tenemos acá, vamos a obtener esto. La longitud de D sub 1 más, la longitud de D sub 1, unión disyunta con D sub 2, es igual a la longitud de la unión disyunta desde n igual a 1 hasta infinito de todos los K sub n. Entonces tenemos que la longitud de D1 más de D1 unión disyunta con D2 es igual a la sumatoria de todos los la sumatoria de n sub 1 hasta infinito de todos los GL, de toda la longitud de los K sub n. Esto significa que converge absolutamente. Entonces, ya que converge absolutamente, tenemos que converge absolutamente por lo que es la definición de longitud. Gracias a esa misma definición de longitud, podemos separar estas sumatorias que representa acá los K sub n. K sub n representa la unión, recordemos, de K sub de aquí, de K sub 2n, de n igual a 1, unido con todos los K sub n, K sub 2n menos 1, desde n igual a 1 hasta infinito. Esto representa K sub n. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos separarlos acá. Quedaría que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la longitud de K sub 2n más la longitud, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de todos los de la longitud de K sub 2n menos 1. Entonces, aquí volvemos a reemplazar lo que significa K sub 2n y K sub 2n menos 1. Recordemos que K sub 2n es igual, definimos aquí que representa a todos los I sub n, y K sub 2n menos 1 es igual a J sub n. Entonces eso también lo vamos a reemplazar acá. Y por la misma definición, de longitud, esto significa que la longitud de D1, que es la representación de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la longitud de I sub n, más la longitud de D sub 2, es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de toda la longitud de J sub n. Y así terminamos este ejercicio. Ahora, el punto 4. En el punto 4 vamos a hablar de las medidas exteriores.
A menudo nos encontramos ante la situación de tener definida una medida sobre una clase reducida de conjuntos y quererla extender a una clase más amplia. Tomemos, por ejemplo, la medida mu de los intervalos del intervalo semiabierto a, b es igual a f de b menos f de a. Sobre la clase C de los intervalos semiabiertos acotados a, b, que están contenidos en R, cerrados a la derecha, donde f es una función real, monótona, creciente y continua a la derecha. En particular, es f de x igual a x, tendríamos que mu sub a que mu de a, b es igual a b menos a, reemplazando el f de x en este lado, la longitud del intervalo. La cuestión es, ¿podemos extender mu al anillo a sub 0 de las uniones infinitas de elementos C de manera que sea una medida? Bueno, no es difícil de ver que sí. Lo que no es fácil de ver es que también puede extenderse de un único modo que O de álgebra de C es igual a B de R, de los reales. El objetivo de esta lección consiste en demostrar que dada una medida, mu sub 0, de A sub 0, de intervalos C de 0, infinito, definida en un anillo A sub 0 de omega, existe una O de A que contiene a sub 0 y una medida mu sobre A que coincide con mu sub 0 con A sub 0 y además es única si mu sub 0 es o finita en A sub 0. El procedimiento que haremos se basa en la noción de medida exterior. Entonces, definimos. Una medida exterior en omega es una función de conjunto. Mu' es igual a P de omega de los intervalos 0, infinito. Verificando las siguientes condiciones. Primera condición es que mu sub 0 mu' de vacío va a ser igual a 0. Y si A, la segunda, que si A está contenido en B, entonces mu' de A va a ser menor o igual que mu' de B. Y si B es una sucesión de subconjuntos omega, entonces tenemos que mu' de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los B sub n va a ser menor o igual que la sumatoria de n igual a 1 de mu' de todos los B sub n. Entonces, consideremos un conjunto omega, la función mu' es la primera condición, mu' de vacío igual a 0 y mu' de A igual a 1. En cualquier caso, define una medida exterior en P de omega. Seguimos con el ejemplo. Tenemos un ejemplo 1.1. Consideremos un conjunto infinito omega. Entonces, la función mu' de A igual a 0. Si A es numerable y mu' de A es igual a 1, en cualquier otro caso define también una medida exterior de P de omega. A continuación vamos a construir una cantidad de medidas exteriores. Proposición 1. Se hace una colección de conjuntos de omega y ρ de C contiene los intervalos de 0, hasta 0, infinito,
una función cualquiera, tal es que el vacío también pertenece a esta colección C y ρ de vacío sea igual a 0. Entonces, para cada B que contiene a omega, se cumple esta función que tenemos acá, esta definición que tenemos acá. Entonces, esto tenemos aquí, define con el convenio de que este if de vacío es igual a infinito, con el que se verifica que si A está contenido en B y está contenido en R, entonces sí, entonces se cumple esta condición acá, incluido A igual a vacío. Entonces, define una medida exterior que llamaremos la medida exterior generada por ρ, para la que mu' de A sea menor o igual a ρ de A, para cada A que pertenece a C. Además, si C, que es la colección C, es igual al anillo A sub 0, es un anillo, o sea que si esto es un anillo y ρ es una medida, mu' coincide con ρ sobre el anillo A sub 0. Demostración. Entonces, las dos primeras propiedades que mencionamos antes son inmediatas. Vamos a ver veamos la tercera. Para ello, sea B sub n una sucesión de subconjuntos de omega si la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de mu' de B sub n es igual a infinito, la desigualdad es obvia. En caso contrario, si B' de B sub n es menor o igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de mu' de B sub n, entonces esto va a ser mayor a infinito para todo n. Tenemos ahora que un épsilon mayor que 0, y para cada n que pertenece a los naturales, elijamos una sucesión A sub nm que pertenece a la colección C, tal que B sub n está contenido en la unión desde M de la sucesión A sub nm. Y la sumatoria de ρ de A sub nm va a ser menor o igual que mu' de B sub n más el épsilon sobre 2 a la n. Entonces, los A sub n son una colección numerable de conjuntos de la colección C, cuya unión contiene a la unión de B sub n. Por lo tanto, se cumple esto que tenemos acá. Y el resultado se sigue. Ahora que mu' de B es menor o igual que ρ de B, para cada B que pertenece a la colección C, se sigue la definición. Entonces, por último, supongamos que la colección C igual a sub 0 es un anillo. Veamos que mu' de B es igual a ρ de B para cada B que pertenece a sub 0. Para ver la desigualdad que nos falta, consideremos una sucesión A sub n que pertenece a A sub 0. Tal es que B está contenido en la unión de los A sub n. Entonces, B es igual a la unión de B interceptado con la sucesión A sub n. Y como ρ es una medida de A sub 0, tenemos esta propiedad, la fórmula que tenemos acá. ρ de B va a ser mayor o igual que la sumatoria desde n de ρ de B interceptado con A sub n, y esto va a ser mayor o igual, esto va a ser menor o igual que la sumatoria desde n
rho de A sub n. Por lo tanto, rho de B va a ser menor o igual que mu de mu' de B. Tenemos este pequeño ejemplo acá para la definición que acabamos de dar, que es esta, que es la medida exterior de Lebesgue. NR sea C, o sea, una colección C, sea la colección C definida como desde los intervalos semiabiertos A, B, siendo que A es menor o igual que B, y esto pertenece a los reales. Y rho de A, B, del intervalo semiabierto A, B, igual a B menos A, según la definición que dimos antes. Entonces, para cada A contenido en R, se cumple esta condición que tenemos acá. Y esto es una medida exterior. Ahora, como último ejemplo, tenemos la medida exterior de Hausdorff, que lo define así. Sea omega, d un espacio métrico, esto sea un conjunto de omega con una aplicación de d, tal que omega al cuadrado esté definida por los intervalos 0, infinito, llamada distancia tal que d de x, y sea igual a 0 si x es igual a y. D de x, y sea igual, va a ser igual a d de y, x. Entonces, siguiendo esto, siguiendo esta parte acá, tenemos que d de x, y va a ser menor o igual que d de x, z más d de y, z. Ahora llevamos diámetro a un b, contiene a omega, el valor de d de prima, o sea, de esta definición que tenemos acá. Ahora, para cada rho que es menor que 0 y delta mayor que mayor que 0 también, definimos la función de conjunto para cada A que contiene a omega. Y se cumple esta condición que tenemos acá. Con un convenio parecido al que mencionamos anteriormente, esto define medidas exteriores por la proposición 1, que verifica que delta es menor o igual que épsilon. Se cumple esta condición que tenemos acá y por tanto existe el límite, que también es una medida exterior, y que este límite que tenemos acá lo llamamos medida exterior rho dimensional de Hausdorff. Y con eso terminamos los puntos 3 y 4.